Entonces acá, este es donde nosotros debemos continuar, ¿sí? Bueno, eh, bueno, partimos. ¿No hay ninguna duda con relación a la clase pasada? ¿Alguna duda que haya quedado? Hasta el momento no, profe. Bueno, entonces vamos a ver los otros tipos de razonamiento mediato y mediático, ¿sí? Primero arrancamos con el razonamiento mediático. Para cuando entre la premisa mayor y la conclusión existe una premisa que medie entre ambas. La mente se vale de otro u otros, para juicios conocidos para derivar de ellos otro juicio desconocido, que es consecuencia de estos primeros. También se lo conoce como saber discursivo. Y entonces vemos el ejemplo. Los razonamientos que más se emplean con relación al ejemplo del silogismo es: toda rosa es bella. Entonces, algún vegetal puede ser una rosa, algún vegetal va a ser bello, ¿sí? Entonces, toda rosa es bella, algún vegetal es rosa, y entonces también algún vegetal es bello. Podríamos decir también que todos los hombres son racionales. Este hombre es griego. Entonces, para todos los griegos son racionales. ¿Por qué? Porque cumplen la característica de hombre. Para lo mismo que la característica de rosa, todos son vegetales. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros decimos que algún vegetal es bello. Entonces, ¿qué pasa? Suplimos una idea para realizarla o terminarla en otra. El razonamiento inductivo son razonamientos inmediatos, cuando, partiendo de la premisa mayor, directamente se llega a la conclusión. El ejemplo más claro es: los planetas describen órbitas elípticas. Entonces, si es que yo veo algo distinto, podemos decir que un astro describe una órbita no elíptica, no será un planeta. ¿Por qué? Porque ya no reviste justamente del primer punto, de que tiene que ser claro, ¿verdad? O que tiene que ser necesariamente una órbita elíptica. Entonces, si no cuenta con esa órbita elíptica, entonces no podría ser un planeta. ¿Se entiende hasta ahí? Guillermina, adelante. Se activó nomás, profe, mi micrófono. Pero entendí lo Ah, que dijiste. ok, ok. De un razonamiento judicial para que nos dice Olsen Girardi en su libro. El proceso latino nació como proceso contradictorio, bueno, cuando hablamos de procesos, ¿sí? En el que dos partes sostienen actitudes diametralmente opuestas. Es además dialéctico, porque existen dos partes que tienen la palabra por un turno. Es dialéctico por naturaleza. Y cada uno parte o argumenta valiéndose de la retórica, cuidando de no contradecirse consigo mismo al exponer sus razones. A su vez, el juez dicta una resolución y fundamenta en las razones que manifiesta y comunica a las partes. Inmediata o inmediatamente, el auditorio, para que, por cierto, el razonamiento del juez al resolver las cuestiones fundamentales del conflicto debe observar los principios y las reglas lógicas. Primero, obviamente, va a determinar y fijar los hechos. En segundo lugar, resuelve cuál es la ley aplicable y por último, cuál es la solución del conflicto. Todas las premisas, ya sea la fáctica o la normativa, tienen que fundamentarse en razones explícitas. Entonces,
A partir de lo que nos dice Olsen Girardi, ¿verdad? Prácticamente nos resume qué acontece en un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el magistrado tiene que ser una persona imparcial. Al ser una persona imparcial, él se va a dar cuenta de que esto es dialéctico por una naturaleza, porque va por orden. En los juicios orales, ahora ya vamos a hablar de una etapa final, ya cuando ustedes ven, ¿verdad? De que hay un tribunal y ese tribunal es el que le va a juzgar al procesado, entonces siempre va a comenzar por el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que abre el juicio y el que va a comenzar a decir, bueno, fulanito de tal, usted es culpable, ¿verdad? Por haber cometido esto y estos hechos. Entonces, posteriormente se le pasa la palabra a la defensa y la defensa va a decir, no, claro que no, yo no estuve luego en ese momento, ese que tenía luego una remera azul no era yo porque yo tenía una remera roja, eso ocurrió en Lambaré y yo estaba en Ciudad del Este en ese mismo momento. Bueno, no era yo y ustedes me agarraron en un control peatonal y la verdad que yo desconozco esta situación, ¿verdad? Y bueno, me abrieron un proceso injustamente, ¿sí? Entonces, ¿qué van a opinar ustedes? Van a decir, bueno, el relato de los hechos, vamos a ver cómo se dieron los hechos, ¿sí? Era una persona que se iba con una remera de tal color, entró a un domicilio, se le pudo visualizar por la cámara, ¿verdad? De que con los rasgos físicos, ¿verdad? Tenía el mismo tatuaje en el brazo derecho, las mismas dimensiones, junto también con en otro, en otro tatuaje en la parte de la nuca, para que pudieran ser distintivos de que la persona fue la que realizó el hecho. Bueno, entonces, el magistrado lo único que tiene es analizar la ley, ¿sí? Entonces, el que se apropiara de algo de otra persona que no le pertenecía causando un daño patrimonial, ahora será sancionado con una pena de tantos años. Entonces el magistrado va a decir, bueno, yo tengo una prueba que el Ministerio Público me trajo, yo puedo determinar de que esta persona realmente cometió el hecho porque tiene los rasgos físicos determinados. Y obviamente entonces tiene que dictar una sentencia. ¿Sí? ¿Se entiende este razonamiento que nos dice Olsen Girardi? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Se dan cuenta cómo se utilizan estos principios lógicos? Hola. Bueno, gracias, Julián. Pasamos a lo que es silogismo. El silogismo es un razonamiento mediato, es también un razonamiento deductivo. Puede definirse como un razonamiento de tres proposiciones que están entrelazadas entre sí, de tal manera que, puestas las dos primeras, fluye necesariamente la tercera, como consecuencia de las dos anteriores. Las dos primeras proposiciones constituyen el antecedente de la argumentación y se las denomina premisas. La primera es la premisa mayor, la segunda es la premisa menor y el raciocinio final consecuente es llamado la conclusión. Además, todo silogismo consta de tres términos, que se llaman término mayor, término menor y término medio. Quiero que ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros hicimos el relato de Olsen Girardi, él dividía en tres partes, ¿verdad? Primero, él decía que había que entender de qué se trataba la causa. Posterior, analizarla si es que se marcaba en un marco, ¿verdad? Distintivo, ¿verdad? Con relación a lo que decía la defensa. Y él, como tercero, lo que tenía era, determinaba una en respuesta o una conclusión, o sea, que para nosotros sería una decisión final.
Es así que el silogismo se trata de establecer por sí un término mayor, ¿verdad?, que conviene o no conviene. Y también corresponde o no al sujeto, que es el término menor. Para hallar la conveniencia o no conveniencia de tal predicado con tal sujeto, se busca un tercer término conocido, que normalmente lo conocemos como término medio, que tenga relación con dos términos anteriores, y así se establece dicha conformidad o disconformidad sobre la base del principio que dice: dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, o por aquel otro, dos cosas son desiguales si una es igual y otra es desigual a una tercera. Desviémonos de la forma práctica. El término mayor es el que aparece en la premisa mayor y hace de predicado en la conclusión, cuando el término menor es el que aparece en la premisa menor y hace de sujeto en la conclusión. Entonces tenemos que el término medio es el que aparece en las dos primeras, las dos premisas, y no aparece en la conclusión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a diagramar esto? Este silogismo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan por este dibujo? Están todos conectados. ¿Están todos conectados? No están juntos, pero no están juntos pero separados al fin. Y una porción de la argolla le toca a la siguiente. Todas se conectan en En una porción, ¿sí? en Bueno, una entonces porción. vamos a decir que acá nosotros tenemos tres ideas iguales. Estas tres ideas iguales, una tiene algo de igual en la siguiente. Las tres son iguales. Entonces nosotros podemos afirmar que la conclusión va a ser la misma, ¿sí? Ahora bien, necesariamente, a ver, quiero saber si ustedes saben en qué consiste un tribunal. Si es que no lo saben, también, por favor, díganmelo. Bueno, cuando nosotros hablamos de primera No sé, instancia, profe. nosotros tenemos que saber que todos los jueces de primera instancia de cualquier juzgado, ya sea juzgado de paz, ya sea juzgado de garantías, ya sea juzgado de la niñez, laboral, civil, todos, pero no necesariamente todos, van a constar de una sola persona. Esa una persona va a ser el magistrado, que va a ser el juez, que entiende la causa. ¿Sí? Entonces, el juez de primera instancia es solamente uno. Después venimos, ¿verdad?, en el único caso de la primera instancia que va a continuar, es cuando ya pasa a un juicio oral en la parte penal, ¿sí? En la parte penal es la única parte o etapa donde termina la etapa investigativa. Posteriormente se hace la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar no se llega a condenar ni tampoco a llegar a un acuerdo o dar alguna salida alternativa, y se eleva la causa a juicio oral. Es el único, pero es el único juez competente que debe de tener tres jueces para resolver un conflicto, ¿sí? Después, en todas las otras instancias, cuando nosotros hablamos de primera instancia, va a ser solamente un juez, ¿sí? Y seguimos hablando como juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque todavía no se termina esa etapa investigativa, ¿sí? Ese proceso todavía no termina y sigue constituyendo una primera instancia. Entonces, cuando tiene tres jueces, entonces es un tribunal, ¿sí? ¿Por qué en la parte penal, en el juicio oral, se necesita tres personas para resolver una causa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la necesidad?
¿Por qué se necesitan 3 personas para resolver una causa? ¿Qué pasó, profe? Porque ambos podrían aportar un conocimiento y un tecnicismo diferente y sacar una conclusión más real. Sí, también. ¿Qué más? ¿Qué dos? Puede ser, ¿verdad? Sí, también, Guillermina. Bueno, ¿qué pasa si es que, a ver, Guillermina, Gloria Corbalán y Andrés Benítez son el tribunal? Guillermina dice que sí, Gloria dice que no y Andrés Benítez dice que no. La mayoría. Y miren, acá dice sí, dice para desempatar y realmente sí, es para desempatar y no tener que justamente llegar a decir que democráticamente se puede llegar a solucionar el problema. Entonces el tribunal es lo que valora y lo que se trata es que estos juicios sean de la manera más justa. Entonces, para realmente condenarle o que se le pueda absolver, entonces nosotros necesitamos una mayoría. La misma situación que ustedes llegaron, ¿verdad? Para ser delegados. Tuvieron que votar, ¿verdad? Y si ustedes terminaban en un empate, sí o sí iban a tener que hacer algo para poder desempatar, ¿sí? Entonces, dentro del proceso judicial, ¿verdad? Y a los efectos de que no haya tal necesidad de que yo necesite de más gente, entonces yo con 3 personas yo ya puedo quitar para mis conclusiones a partir de la aceptación o no con relación a la mayoría de las circunstancias. Entonces, 2 personas dicen, sí, cierto, es valedero o no, no es valedero. Entonces, la mayoría va a prevalecer. Profesor, Andrés, sería como el ejemplo que solemos ver en series o películas que vemos de juicios del sistema judicial de Estados Unidos y otros países anglosajones, el tema del jurado que tiene que debatir y dialogar para llegar a una decisión, ¿verdad? exactamente, Andrés. Solamente que los jurados, ¿verdad? En Estados Unidos son de manera distinta. Pero sí, ¿verdad? Aplicándolo a nuestro derecho, sí, estas 3 personas deben de debatir, llegar a una conclusión y obviamente estos 3 pueden tener ideas o pensamientos distintos y el que lleva mayor cantidad, ¿verdad? O el que incide más en los votos, entonces es el que prevalece. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que los 3 tienen que tener una relación estricta, pero al final ese punto más oscuro en el medio es el que va a ser nuestra solución. Entonces tenemos nuestra premisa mayor, nuestra premisa menor y la premisa del medio, ¿sí? Que es nuestra conclusión. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Los tipos de razonamientos, y esto quiero que tengan en cuenta, por favor. Paralogismo es cualquier razonamiento falso, pero no intencional. Y les doy un ejemplo así, pero muy vago. ¿Quiénes usan lentes? A ver, una persona que usa lente del grupo. Yo. O sea, lente de contacto. Ok, Nayeli, vamos a Yo decir también. Yo vamos a uso los decir lentes de... normales. Bueno, vamos a Sí. juntar a María Ofelia. Bueno, María Ofelia usa lentes normales. Ella se estuvo preparando como para salir de su casa y le dice a su hermano, fulanito, pásame un poco el lente que está en el espejo, ¿sí? Ella pensando de que ella dejó los lentes en el espejo, pero no lo hizo, lo tenía por su cabeza, ¿sí? En un acto que ella estaba haciendo algo, lo levantó y lo puso encima de la cabeza y no se percató que tenía el lente. Entonces, es un razonamiento falso al decirle que está el lente en tal parte, pero realmente no lo está, ¿sí? Entonces ahí acontece un paralogismo, ¿sí? Cuando realmente es algo falso, pero no es de manera intencional. Ahora bien, epiquerema.
Es un silogismo en el cual una de las premisas van acompañada de sus pruebas. Ejemplo, el alma humana es intangible porque percibe la esencia de las cosas. A ver, Victoria Cardoso, ¿tendrías algún ejemplo que podamos utilizar con epiquerema? Espera que profe, voy a pensar. Ok. El siguiente, Juan Torales, si es que ya podrías ver. Una de las premisas van acompañada de sus pruebas. Ejemplo, el alma humana es intangible. Intangible. O sea, ¿por qué nosotros decimos que el alma humana es intangible? ¿Ustedes pueden tocar el alma? No, No se puede. Entonces mi prueba tal es que yo puedo percibir la esencia de las cosas, pero que realmente ese alma humana no se puede tocar. ¿Ustedes creen en un Dios? sí, 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 ¿Y ustedes pueden tocar? no, 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 ¿Y por qué dicen que creen en algo que no pueden tocar? porque la fe es la certeza de lo que no se ve, dicen. También. ¿Qué más? Por porque creemos en que sentimiento. existe algo más allá de, no sé, del cielo, de las estrellas, de todo, profe. Alguien que creó todo eso. Excelente. Entonces, el ejemplo que nosotros vamos a tener con este ejemplo que ustedes están diciendo es que realmente la prueba que hay es que realmente pueden suceder cosas de las que yo creía que no podían suceder y sucedieron. Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar? Es intangible, no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Solamente puedo pensar de que fue por algo más allá que se escapa de la forma de probar o se escapa de la ciencia. ¿Sí? Entonces, ese va a ser ese silogismo, el cual esa premisa yo voy a acompañar de esa prueba. ¿Cuál es la prueba? Mi fe. ¿Sí? El dilema, Juan Turales, ¿estás ahí? Es una argumentación por la cual, dada una afirmación, se lo impugna, refutando por una de las hipótesis sobre la cual se apoya dicha aserción. Juan Torales, ¿estás ahí? Bueno, ya que no está Juan y no quiere dar el ejemplo, voy a dar yo el ejemplo, capaz y no les caiga muy bien el ejemplo, pero mi hipótesis es la siguiente. Si el que no pasa lógica por no haber estudiado, es necesario que el mismo lo haga. Entonces ustedes me van a decir, pero si yo estudié, ¿y por qué no pasé? O viceversa, porque yo estudié y porque yo pasé. ¿Sí? Entonces, es una argumentación por la cual, dada una afirmación, se lo impugna. El examen puede estar muy fácil. ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes me van a decir? Pero si no estudias, no vas a pasar. Excelente, muy bien. ¿Sí? Si me pongo nerviosa, no voy a concentrarme y no podré llegar a mi meta, que es pasar. Excelente. Entonces, nos encontramos con un dilema. Entonces, debo estudiar para poder pasar. ¿Sí? Bueno, entonces nada más un ejemplo. No es que le quiera asustar ni nada por el estilo, pero el miércoles es nuestro examen a las 18 horas. Están todos debidamente y legalmente notificados. Bueno, falacia. Invitado, profe. Están todos invitados. Falacia es un razonamiento falso con intención de engañar. Es un engaño con halagos. A ver, Guillermina, dame un ejemplo. Y puede ser, por ejemplo, cuando yo sé que alguien quiere vender algo y sé que cuesta más, pero yo le estoy endulzando el oído
para que me venda nomás ya. Mm, Pero, puede ser, no. Es como que yo le estoy diciendo que, o sea, que me venda a un precio X y al final yo sé que cuesta más, pero le estoy endulzando, le estoy halagando a la persona o algo así. No sé si va por ahí, pero más o menos así entiendo. Para convencer de algo. Exacto. O sea, yo le estoy a ver, engañando Para al final. convencer. bueno, eso vamos a utilizarlo como sofisma. Con falacia, lo que nosotros vamos a hacer es, a ver, ¿alguna vez te tocó saludarle a una persona a la cual no te caiga muy bien o no te agrade? Sí, sí. Sí, ¿Sí? ¿Verdad? O sea, acontece en muchas situaciones. Podría ser la víctima con el procesado, podría ser alguien que de repente te haya estafado, te haya jodido, ¿sí? Entonces, es un razonamiento falso, porque yo vengo con ese, hola, ¿qué tal, Guillermina? Tanto tiempo, qué gusto en verte. Y había sido, no era así, ¿sí? Ah, ya. ¿Sí? Entonces, Sí, ahora entiendo. vamos a tener un razonamiento falso, ¿verdad? Vamos a hacer algo, ¿verdad? Para que con esos halagos, ¿verdad? Yo pueda dar a entender otra cosa. O sea, que pueda disimular o pasar de largo ciertas cosas. Y ahora bien, el sofisma sí es un razonamiento falso, ¿verdad? Por tal artificio que parece verdadero, ¿verdad? Y ahí aparecen los vendedores de RIMAX, sin ofender, ¿verdad? O Inmobiliaria del Este, ¿verdad? Y dicen, mira, esta casa es nueva prácticamente porque está todo recién pintado, tiene tejas nuevas y está muy lindo, ¿verdad? Pero había sido la casa tenía un problema eh, ¿cómo es? En la parte del contrapiso, ¿sí? Entonces un día toda la casa es un desastre, ¿verdad? Pero la fachada era muy linda. Entonces, el razonamiento que se quiere dar es, mira, esta casa es muy linda, te conviene, pero, bueno, es falso. Bueno, So, no te conviene, pero yo con el ánimo de venderte voy a hacer lo siguiente. no, Gloria, por perdón. favor, porque en los casos de los automóviles usados también funciona mucho eso. Porque ves que se le Es cambia el loco. tema de cuánto tiene kilometraje, muchas veces el chofer, digo, el mecánico busca la alternativa como para que funcione un mes y después te ves con la sorpresa de que es una carcacha. Famoso el maquillado, le ven el maquillado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se entienden todos estos tipos de razonamiento o queda alguna duda? ¿Se entiende, profe? Sí, profe, ¿se entiende? Ok. ¿Se entiende, profe? Entinema y la valoración. El entinema es un silogismo en el cual se sobreentiende una de otras premisas. En el lenguaje usual no siempre se desarrollan plenamente los silogismos, sino que muchas veces se expresan en forma abreviada. Entre los silogismos abreviados se destaca el entinema, y es un punto muy importante que quiero que también tengan en cuenta, que es aquel en el que se sobreentiende una premisa, la cual, por lo tanto, se silencia, expresándose tan solo la otra, debiendo suplirse mentalmente la omitida. El ejemplo, todos los espíritus son inmortales. Luego tenemos el alma humana es inmortal. ¿Qué es lo que yo omito en este silogismo? ¿Qué yo estoy omitiendo mencionar? David Hellman, Mayra, Juliana. Sí, profe. ¿Qué es lo que yo estoy reemplazando acá? ¿El alma humana es un espíritu? Sí. ¿Segura? Y no, profe, o sea, yo tengo entendido que el alma es una cosa y el espíritu es otra nuevamente. Por eso se habla de la parte espiritual, la parte que es diferente al alma. Ya.
Ahora bien, con este silogismo nosotros estamos manifestando como verdadero que todos los espíritus son inmortales, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a suplir mentalmente que el alma humana es inmortal, que siempre va a estar, ¿sí? O sea, nosotros el alma de las personas que de repente van al cielo y qué sé yo, bueno, nosotros creemos en que esas almas siempre van a existir, ¿verdad? O que van a ir más allá, pero que existen, ¿sí? Entonces nosotros decimos que el alma humana es inmortal. Entonces lo que nosotros vamos a suplir es todos los espíritus, ¿verdad? Con relación al alma humana. Entonces mentalmente nosotros ya estamos supliendo de este silogismo para esta conclusión. O sea, reemplazamos la palabra, pero nos referimos Al mismo objeto. al mismo punto. Sí. Excelente. Todos los hombres son iguales ante la ley. Luego, sin ánimo de ofender, los negros también han de serlo. Entonces, nosotros reemplazamos el negro, ¿verdad?, por los hombres a los efectos de determinar que por ser hombre, no importa el color, entonces también va a ser igual ante la ley. ¿Sí? Ahora, No entendí esa parte, profesor. sí, nosotros vamos a referirnos a un sector de personas. En este caso, ¿verdad?, las personas de color negro. O sea, yo, persona de color negro, también voy a ser igual ante la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice la igualdad ante las leyes para todos. Sí. Ah, Entonces ya, yo ya, voy a ya. decir, entonces lo que yo voy a reemplazar es, ¿verdad? Si es que yo tengo una controversia y me dice, a ver, los hombres negros tienen cierta característica, ¿verdad? Pero los hombres negros son hombres, sí, son hombres. Entonces ahí yo voy a determinar de que todos, en general, todos los hombres son iguales ante la ley. Entonces yo ya no tengo más por qué discriminar y con relación a mi problema, entonces yo le voy a decir, entonces los negros también han de serlo. ¿Sí? Profe, Clarísimo, profe, gracias. es como, por ejemplo, cuando dice hombre, es como hablar primero de un conjunto, ¿verdad? Y después Sí, hablar de algo o de alguien de forma determinada, de una sola persona, por ejemplo. claro, que Acá, por cubra, ejemplo, decía los hombres y habla de todos los seres humanos, ¿verdad? Que son iguales ante la ley. Y después dice, o sea, hace el cambio, en vez de decir hombres, dice los negros. Y ahí vos dijiste el razonamiento, los hombres, pero los negros son hombres, sí. Ah, bueno, entonces son iguales ante la ley. O sea, es cambiar tipo un grupo de manifestación de grupal por una individual, puede ser. claro, podría ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice justamente esta premisa, lo que busca o lo que hace es silencia, o sea, prácticamente le quita de lado y hace lo que se entiende con relación al texto que yo había mencionado anteriormente, que era el silogismo anterior. O sea, prácticamente mi conclusión ya te resuelve nomás ya la situación, ¿sí? En todos los casos te resuelve, ¿verdad? Porque en el primer silogismo es amplio y en el segundo vos determinás, claro, todos los hombres también han de ser, ¿verdad? O sea, y ahí ya no tenemos otra cuestión que ahondar, ¿verdad? En el tercero, todos los hombres son libres. Por ende, todos los seres libres son responsables. Ahora bien, el razonamiento vuelve a ser, los hombres son responsables. Y directamente lo que yo quito del medio es justamente todos los seres, ¿verdad? Porque acá nosotros hablamos de los seres y también de los hombres. Entonces ahí unimos que todos los hombres, ¿verdad? Ya quitamos libres y unimos con responsables porque ya es redundancia. Entonces nuestra conclusión va a ser, los hombres son responsables, ¿sí? Ya no hace más falta que yo hable de los libres, ni tampoco que yo hable, esté determinado otra vez con que sea, o sea, ambos que son libres, y yo ya directamente uno de estas dos premisas para quitar mi conclusión, de que todos los hombres son responsables. ¿Sí? Sí. Bueno.
La valoración, este es un punto también interesante. El razonamiento y su formulación técnica mediante el silogismo, que es considerado por Leibniz como uno de los más bellos hallazgos del entendimiento humano, constituyen, aparte de su incuestionable valor demostrativo y expositivo, un maravilloso instrumento de disciplina mental. Puede suceder que el silogismo sea formalmente verdadero, o sea lógicamente correcto, y materialmente falso, y viceversa. Si es que yo, por ejemplo, le manifiesto, ¿verdad?, que las vacas en primavera vuelan, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Es un silogismo verdadero? Falso. No Falso. vuela la vaca. O sea, pero yo estoy hablando como un silogismo. Mi silogismo es verdadero. Mi oración es verdadera. Sí. Sí, está ¿Sí? diciendo algo que no es verdadero. Sí. Pero lógicamente es incorrecto. Exacto, incorrecto. ¿Sí? O sea, lógicamente lo que yo estoy manifestando es incorrecto. Y normalmente esto acontece en los juicios, ¿sí? Donde viene y dice, sí, pero víneme al brazo de la criatura. Cuando la criatura estaba, por ejemplo, en el carrito, hermano. ¿Verdad? Y vino la mamá y la agarró y la alzó el carrito y le llevó. ¿Verdad? Entonces, la manifestación que estuvo diciendo el padre en un juicio de niñez, ¿verdad?, con relación, qué sé yo, vamos a decir, a un problema que tuvieron ahí, hicieron manifestar teatro, una historia en la cual del brazo lo ya le quitó, ¿sí? Pero realmente el texto no era eso, o sea, el contexto no fue eso. A Rubina le quitó y le llevó del carrito, ¿sí? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que estos silogismos, al momento de expresarlos dentro del juicio, ahora pueden tener incongruencias, y ahí es donde tiene que entrar la astucia del abogado con relación a la valoración. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, esto ustedes tienen que tenerlo siempre. Imagínense de que yo le esté dando, ¿verdad?, a ver, supongamos que estamos haciendo un repaso y yo les digo algo que realmente nos dimos nosotros durante clase. Y ustedes me van a decir, profe, pero ese no nos diste, ¿verdad? O famoso me van a decir dentro del examen, profe, acá, este no está dentro del examen. Necesariamente este no estaba, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver, tengo que resolver si aceptarle dentro del problema o realmente quitarle y darle como una solución, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿está bien? No me venga a decir, profe, todo esto que está en el examen nosotros no dimos, porque ahí vamos a cerrar nomás toda la materia y bueno, cada uno a su casa. ¿Sí? Bueno, bro. Ok. El razonamiento y la lógica formal moderna. Razonamiento nosotros entendemos por una operación intelectual mediante la cual de los juicios dados, inferidos en otro juicio y en este inferencia o conexión de los juicios ya establecidos, con el que se trata de establecer, constituye la forma lógica del discurso. O sea, yo tengo que mantener un discurso. ¿En qué consistía el discurso? Ahora, yo tengo que hablar con el ánimo de convencer. Si es que yo tengo dos ideas que ni siquiera van una de la mano de la otra, entonces mi discurso no tiene sentido para nada. Ahora, entonces mi discurso debe ser consistente y debe sostener una oración con la siguiente. Entonces, la lógica formal moderna estudia las condiciones formales de la ciencia y analiza o resuelve por medio del razonamiento. ¿Sí? El razonamiento mental que nosotros vemos o la operación mental en la cual nosotros nos movemos. Entonces, vemos desde el punto de vista de forma o disposición. Entonces, ¿cuál va a ser con razón, en razón a su forma? En razón a su forma va a ser, ¿el razonamiento es correcto o incorrecto? Y cuando hablamos en razón de su materia, bueno, que va a ser con relación a la disposición, si es que dice verdad o falsedad. Volvemos al ejemplo. Bueno, en primavera todos los elefantes vuelan.
¿Es un razonamiento correcto? No, profesor. Y con relación a la disposición, ¿es verdad? Es verdad. Es verdad. La vaca, los elefantes vuelan. Profe, No. la disposición es la exposición que vos estás haciendo, ¿verdad? Es como dar una oración. ¿Es así? Sí, estamos dentro de ese discurso. Y sí, El él razonamiento, él puede decir las vacas vuelan, ¿verdad? Puede que sí, para él sea correcto, pero lógicamente es falso. ahí está. Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. En razón de su forma, la forma en la que yo manifiesto, ¿verdad? Puede ser correcta, ¿sí? Yo puedo decir algo correctamente, con fundamento y qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente todo lo que yo esté manifestando puede ser falso o puede ser verdad, ¿sí? Por ejemplo, el que matara a otro tendrá una pena de 5 a 20 años. Ahora bien, ese razonamiento, ¿verdad? Cuando yo digo, la persona que dispara con pistola de agua, ¿verdad? Tendrá una pena privativa de 5 a 20 años. ¿Qué me van a decir ustedes? Que su disposición es verdadera, pero su razonamiento es incorrecto. Ah, espera, vamos a partir. Cuando vamos a hablar con relación a la forma, va a ser correcto o incorrecto. Y con relación a la disposición, es que si es verdadero o es falso, la manifestación. Ahí dice que la profesora de informática ya está. Bueno, quiero saber si es que este punto queda claro y posteriormente ya quedan liberados. Podemos dar más ejemplos la próxima vez, profe. Sí, porque confunde un poquitito. Me quedé colgada ahí. ¿No? Excelente. Este punto entonces desarrollamos el martes, ¿sí? Sí, por favor. A mí me encantó la clase, profesor. Estaría genial desarrollar más la próxima clase. Excelente. Bueno, perfecto. Disculpen nuevamente por el horario, así que ya tienen un profesor ahí, así que les dejo libre. Muchísimas gracias por la participación. Le pongo la asistencia. Le pongo la asistencia a las 5, ¿sí? Por favor, completo. Dale, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe, Dale, por la profe. clase. Dale, chao, chao.